1:22. Seguimos nuestro recorrido en Valencia en la Onda y vamos a hablar de otro tema, un tema importante. ¿Sabían ustedes que el 25% de las personas mayores que viven en residencias en España lleva alguna sujeción restrictiva? El último informe de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores pone aún más en relieve esta cifra, que aumenta hasta un 60% cuando se trata de personas mayores con enfermedad mental. Una de las primeras iniciativas de la Fundación Cuidados Dignos fue desterrar el uso de las sujeciones físicas y químicas para lograr los beneficios que implica su no uso. Con nosotros Ana Urrutia, médico gerontólogo y presidenta de esta Fundación Cuidados Dignos. Doctora Urrutia, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. El Grupo Vallesol, en colaboración con la Fundación Cuidados Dignos, celebra precisamente hoy, 27 de noviembre, la jornada Cómo eliminar las sujeciones, metodología y herramientas en el Hotel Sorolla Centro, en Convento Santa Clara número 5. Nos gustaría que nos hablara de la norma Libera-GER. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, el Libera-GER es una metodología de trabajo que, en su momento introdujimos desde la Fundación en los centros de atención a personas mayores para poder trabajar la eliminación de las sujeciones físicas y químicas que se aplican al paciente fundamentalmente demente o psicogeriátrico con problemas mentales y problemas de comportamiento y alto riesgo de caída. Hablábamos que ustedes están trabajando desde el inicio de la Fundación para desterrar el uso de estas sujeciones físicas y químicas y para lograr los beneficios que implican su no uso. A mí me gustaría que nos hablara de cuáles son los beneficios que se pueden obtener al liberar, digamos, de alguna forma a los ancianos de estas sujeciones. A ver, el planteamiento es que hay que humanizar el cuidado. Es decir, no estamos muy centrados en lo sanitario y esto nos ha conducido a tratar las caídas más que como la caída es un síntoma de lo que ocurre detrás en el paciente, ¿no? Y lo hemos tratado como si fuera la enfermedad, cuando realmente si analizas qué es lo que pasa detrás de la caída, por qué una persona se cae, que normalmente en personas con demencia suele ser un trastorno de comportamiento, y analizas la causa de ese comportamiento, esto nos lleva a establecer un tratamiento, digamos, de la causa, y como consecuencia de ello el paciente evoluciona mejor y humanizamos el cuidado y se siente muchísimo mejor, y clínicamente mejora muchísimos aspectos, anímicamente, físicamente, se cae menos, con el tiempo se cae menos y se siente muchísimo más persona. O sea que básicamente lo que hace es una mejor evolución clínica como consecuencia de la humanización del cuidado, de entender el cuidado desde otro punto de vista, no solamente sanitario. ¿Se cae menos a pesar de no estar sujeto el paciente con el tiempo? Sí, lo que ocurre es que cuando empezamos a retirar las sujeciones, nosotros los técnicos lo que hacemos es generar entornos seguros. Es decir, una de las cosas que promovemos es que precisamente se mueva más de lo que se movía antes. ¿Para qué? Pues para lograr mayores capacidades en ese paciente. Capacidades como caminar mejor, mantenerse mejor en equilibrio y poder apoyarse, buscar apoyos, que es básicamente lo que hacemos las personas desde que nacemos y vamos creciendo, ¿no? Con el uso de sujeción, esas capacidades hemos ido anulando. Nosotros volvemos a reconstruir, digamos, un poquito a la persona en ese sentido, y cuando esa persona trastabilla es capaz de no caerse, o incluso si se cae, está comprobadísimo que lo que ocurre es que pone las manos y como consecuencia de ello las lesiones que se producen son menores que cuando usábamos sujeción, que como ha perdido precisamente esas capacidades, los golpes son mayores, se producen fracturas de cadera, traumatismos craneoencefálicos, que en el modelo nuestro no se producen porque los mecanismos de defensa frente a la caída están muchísimo más potenciados. Imagino que en un principio será recibido esta norma Libera-GER con un tanto de escepticismo, ¿no? En las residencias, sí, hasta que lo conozcan, porque claro, yo imagino que pensarán, si tenemos que desatar ancianos, se nos van a caer todos, se nos van a lesionar, se van a romper un hueso. Sí, a ver, esto es lo que ocurre, pero también yo suelo decir que ese también es normal pues porque los cambios son siempre difíciles y además es normal porque, claro, la visión que yo tengo ahora, ya después de 8 años trabajando en la retirada de sujeciones y en un modelo de gestión de casos sin sujeción, pues a mí me resulta sencillo, pero yo entiendo que los centros cuando entras y ellos lo único que ven es que, claro, si yo suelto la sujeción se van a caer, pues es lógico que presenten esta rigidez, ¿no?
pero en cualquier caso también es verdad que es injusto para el modelo muchas veces hacer ese planteamiento, porque en la vida se me hubiera ocurrido yo presentar un modelo en el que estoy corriendo más riesgos que en el otro modelo. Realmente suelo decir yo que digo, bueno, a ver, ¿pero qué creéis? ¿Que he venido yo a presentar aquí un modelo en el que estoy corriendo el riesgo de que el anciano se caiga más? Pues no es eso. Lo que hacemos es capacitar a las personas para adquirir otras habilidades como cuidadores que antes no tenían y sobre todo generar entornos seguros para el paciente. Y eso hace que trabajemos tantísimo la seguridad como un centro que sujeta. Lo que ocurre es que lo hacemos de una manera más diferente, hacemos de una manera diferente, la seguridad la trabajamos desde la humanización y generamos unos entornos que son tan seguros o incluso en ocasiones más que en los centros que se sujeta. Ya, bueno, para que nos acabemos todos de hacer una idea, ¿cómo serían estos nuevos entornos? O sea, ¿cómo se tienen que transformar? ¿En qué se tienen que convertir para que los ancianos estén seguros sin necesidad de estar sujetos? Pues bueno, primero las personas de la organización, sus procesos y sus procedimientos tienen que tener otro enfoque, tienen que estar muy centrados en la persona. Es decir, ahora mismo pues les decía yo al equipo que estábamos ahora preparando del Grupo Ayesol, les decía, bueno, pues los tenéis que entregar en vuestros procedimientos, ¿no? Si vosotros vais a hacer un descanso o si vais a trabajar un caso concreto, tenéis que integrarles en ese grupo para que ellos se sientan personas, se sientan atendidos, se sientan acompañados, ¿no? Eso genera en el paciente una disminución de la ansiedad y de la agitación que muchas veces va ligada a la demencia. Aparte de eso, esto no es fácil porque las organizaciones no estamos acostumbradas a trabajar así. Por un lado está el trabajador y por otro lado está el paciente. Entonces, claro, es muy innovador y muy novedoso presentarlo de esta manera, ¿no? Pero cuando los equipos empiezan a hacerlo funciona muy bien. Y en cuanto a los entornos, pues tienen que ser entornos desde luego pues con poco ruido, donde bueno pues se estudie muy bien las entradas de luz y la colocación de los muebles y se posibilite muchísimo el caminar, que las zonas de caminar tengan apoyos porque son personas mayores y claro, si colocas un pasillo muy largo y a la mitad del pasillo se han cansado, pues lógicamente se caen. Sin embargo, si en ese pasillo colocas una silla o incluso una mesa de apoyo o lo que sea, ellos se pueden sentar o apoyar y ya no se cansan tanto. Son entornos muy protegidos también por otro lado, ¿no? Para que pues no haya elementos donde si ellos se caen se pudieran hacer daño, ¿no? O sea que cambia mucho el concepto de centro. Pero bueno, se puede hacer perfectamente con los centros que hay. Yo suelo decir que es mover muebles, añadir algún otro mueble, disponer los muebles de otra manera y los colores y esas cosas, ¿no? Incluso se mejora el apetito, ¿no? Tengo entendido cuando... Sí, por supuesto. Sí. Es que claro, les ponemos a andar, entonces claro, mejora todo, mejora el sueño, porque el ritmo de sueño-vigilia mejora el apetito, mejora la estima, la situación emocional de la persona, es que mejora todo, o sea, desde todos los puntos de vista es que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Que si nosotros estuviéramos todo el día quietos sin poder hacer nada, pues claro, cada vez nos sentiríamos peor, más deprimidos, más avergonzados de la situación que estamos viviendo. Y claro, lo que ocurre es que como son personas con patología psiquiátrica y con demencia, pues no nos ha dado por pensar que tengan esos sentimientos, pero es que sí los tienen. Es que tiene que ser terrible estar atado. Claro, es que sí los tienen, es que ellos viven la vergüenza de estar sujeto y ellos viven pues la impotencia de no poder soltarme esta sujeción y viven depende del perfil de persona, hay algunas que aceptan mejor pues porque son personas más sosegadas y siempre han aceptado mejor las cosas, pero el que ha sido un luchador toda su vida de repente se encuentra sujeto y dice pero ¿qué es esto? O sea, ¿quién es este médico, esta enfermera o quién es para hacerme esto? ¿No? Yo tengo derecho a levantarme, ¿no? Y claro, nosotros lo justificamos con que se puede caer, cuando en realidad dices, bueno, pues pero ¿por qué no vamos a cuidarle sin que se caiga en un entorno seguro que posibilite que a la vez ejerza sus derechos a moverse y a estar libre, ¿no? Es que esa es la propuesta. Poco a poco desde la Fundación se está consiguiendo que cada vez sea mayor el número de residencias de la tercera edad que están adoptando esta norma Liberager y que están pues eliminando las sujeciones, ¿no?, de los mayores. Pero ¿y esto por las familias cómo se toma? Pues hay de todo. Hombre, la familia, pues como nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que le presentas tiene que ser una cosa que a ellos les dé confianza, es lógico.
Lo que no le podemos presentar es un modelo en el que digas, bueno, nada, nosotros le soltamos las sujeciones y ya está, ya es Castilla. No, hombre, no es eso. Es un modelo muy trabajado y que soltamos la sujeción, trabajamos mucho ese derecho que tiene el paciente a moverse, a sentirse libre, a sentirse más persona, pero a la vez su entorno es seguro, le capacitamos físicamente, le enseñamos a andar, a recuperar el equilibrio y a mover mejor las manos, a aumentar la base de sustentación, generamos entornos donde esté más tranquilo y de esa manera pues no se ponga tan nervioso y eso provoque caída. Y luego en aquellos que no hacen pie, que no pueden caminar, es donde aplicamos las alternativas que pueden ser pues cosas ya más novedosas, como pueden ser camas bajas, sillas más bajitas, en aras a protegerles, ¿no? A generar ese entorno seguro. Entonces, cuando tú esto le explicas a la familia, pues bueno, dicen, hombre, claro, esto no es lo que yo pensaba, porque claro, yo pensaba que era soltarle la sujeción y ya está, y entonces cogen confianza, ¿no? Algunas les cuesta mucho y bueno, pues hay que trabajar más con ellas, ¿no? Pero al final acaban entrando todas, unas más tarde, más temprano, y el resultado es que suelen estar muy contentas con la evolución, porque ven que su padre, por ejemplo, hace cosas que antes no hacía, ¿no? En casa ellas igual la tenían sujeto y sin embargo, pues en el centro ya no lo tienen sujeto y le ven caminar lo que no caminaba o agacharse lo que no agachaba antes y estar más contento y todo. Y de alguna manera también valoriza mucho el trabajo del personal auxiliar, ¿no? Que está ahí pues haciendo algo que ellas no son capaces de hacer en casa, ¿no? Que bueno, suele tener muy buena respuesta. Es difícil porque hay que enseñarles el camino, ¿no? Cómo lo hacemos, pero al final entran todas, ¿eh? En general sí, va bien. ¿Y en casa hay alguna forma de evitar la sujeción o es mucho más difícil? En casa. Claro. Bueno, en casa nosotros en el modelo, porque claro, nosotros en la Fundación no solamente trabajamos las residencias, ahora estamos trabajando también con otros colectivos, como es la discapacidad, incluso hospitales psiquiátricos y demás. Y lo primero que hicimos fue para trabajar incluso más fácil el modelo en las residencias fue trabajar los domicilios y las familias, porque entendemos que el tema de la sujeción no es un problema solamente de centros o de las personas que nos dedicamos al cuidado, sino que también es un tema de la sociedad en general. O sea, el colectivo que más se sujeta son las personas mayores. Y bueno, esto yo suelo decir que socialmente va ligado también un poco a falta de reconocimiento social que tienen las personas, ¿no? Nadie se ha inquietado porque prácticamente el 30% de las personas mayores de las residencias estén sujetas y yo creo que la sociedad en ese sentido pues tiene que dar una respuesta y eso nos llevó a trabajar las familias, los domicilios y el mismo método lo aplicamos allí con algunas variaciones y les enseñamos a generar ese entorno seguro, a vigilarle y bueno, pues a poder hacer sus actividades del día a día mientras protege de alguna manera la seguridad del paciente o de la persona sin necesidad de sujetarle. Uh-huh. La Fundación Cuidados Dignos decíamos que estamos que bueno, viene trabajando desde un principio pues por liberar a los ancianos de las sujeciones, sí, ¿no? Pero es Fundación Cuidados Dignos. ¿Qué otros aspectos del cuidado de los ancianos deberían mejorarse? Ahora estoy incluso pues dándole más vueltas, ¿no?, al modelo y en el curso de estos años me he dado cuenta que hay una cosa muy importante que creo que tenemos que trabajar en los centros, ¿no? Es centrarnos más en la persona, mover más los procedimientos, adaptarlos más a la persona, cosa que nos cuesta mucho, de manera que las reglas no sean tan rígidas como son, sino que bueno, podamos flexibilizarlas un poco. Y sobre todo lo que hay que trabajar muchísimo en los centros es el trato que dispensamos a las personas. Es muy uniforme muchas veces, a todas las tratamos parecido y lo hemos considerado un valor hasta ahora. Es decir, el que alguien pidiera, pues no sé, a veces, no pasa en todos los centros, pero pasa en muchos en los que cuando viene un familiar y dice, yo mira a mi padre, pues quiero que le deis magdalena para merendar a la tarde, pues nos entraba un miedo atroz a que, oye, a ver si de repente todos nos van a pedir magdalenas a la tarde y claro, esto va a ser un lío, porque cuando en realidad la realidad es que no es así, o sea, el que quiere lo toma y te salen pues 4, 5, 6, 10 más que lo quieren y el resto pues no lo quiere, o sea, no se produce ese efecto de como yo lo tengo, como lo tiene el de al lado, yo también lo quiero. Se puede producir temporalmente, pero no ocurre, a lo largo del tiempo no ocurre. Entonces es bastante más fácil de lo que queremos centrarnos en la persona y no uniformizar el trato, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que mejorar es que si cada persona quiere ser tratada de una manera concreta, pues porque durante toda su vida se le ha tratado así, nosotros en lo posible podamos adaptar nuestra manera de proceder a eso, ¿no? Y que
de alguna forma cosifiquemos menos el cuidado, pero no solamente es un tema de residencias, es un tema de todos los niveles de cuidado. Al final, en el hospital pasa lo mismo, en la recepción del hospital pasa lo mismo, nos tratamos como números y bueno, pues yo creo que hay que humanizar un poco más estas cosas, ¿no? Y creo que es lo que tenemos en este momento como reto a mejorar. Uh-huh. ¿Y estamos en esa línea? O sea, ¿las residencias trabajan en esa línea? Sí, ¿Se van concienciando y va sí, siendo sí. cada vez el trato más personal y más humano? Nosotros desde la Fundación ya llevamos años a través de las sujeciones trabajando esto. Es decir, cuando empezamos a trabajar las sujeciones yo me di cuenta que en realidad teníamos que trabajar otros pilares, otras cosas también que posibilitaban que pudiéramos eliminar las sujeciones, ¿no? Y como nosotros hay otras organizaciones en España que están trabajando, por ejemplo, la atención centrada en la persona. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de la Fundación Pilares, que incluso ha hecho está haciendo pues formando a organizaciones en este sentido y a profesionales para que nos centremos más en la persona y en ese sentido se está avanzando mucho. Yo creo que sí, que hace casi paralelamente a nosotros entró también en una concepción de cuidado centrada en la persona por parte de otras organizaciones y también hay, pues por ejemplo, el caso de las demencias, ¿no? Del trato a la demencia, pues en Cataluña también se está trabajando mucho los modelos de el demencia care mapping, que es un modelo centrado también en la persona para hacer mapas con respecto a las personas con demencia, y también se basa básicamente en el trato y en la atención centrada en la persona. O sea que en ese sentido yo creo que estamos avanzando mucho, ¿no? En criterios ya de calidad de vida, que es donde creo que tenemos que avanzar. Yo sé que lo que voy a decir suena terrible, ¿no? Pero a lo mejor algunos no estarán muy por la labor, o al menos al principio, de liberar, de soltar, de no utilizar sujeciones con los ancianos, pues porque es más cómodo tener los sujetos. Esto es una realidad, sí que es verdad. Es duro, pero sí, yo creo que lo es, sí. Es una realidad. Es verdad que en este momento los centros que están trabajando con nosotros son los más motivados y que quieren que esas cosas pues son los que menos hacen, pero sí que reconocen que lo hacen, que es más cómodo y que hay muchos profesionales que te dicen que muchas veces lo reconocen, que lo han hecho por comodidad. Y bueno, esto se dará en mayor o menor grado. Cuanto menos motivado estés hacia el modelo, pues se dará en mayor grado. Es una realidad, sí. Qué horror. Sí, es algo en que creo que tenemos que mejorar, en darnos cuenta que que al final es deshumanizar el cuidado, ¿no? Lo que pasa es que se justifica porque la carga de trabajo es importante y luego también los requisitos y los requerimientos que nos pidan a los centros. Yo entiendo que es razonable que nos lo pidan, pero es verdad que son muchos y que son muy duros de cumplir y al final pues tenemos que llegar a todo, ¿no? Y nos hemos olvidado de que hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, yo no creo que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Yo no creo que a ninguno de ellos, que les resulta más cómodo así de entrada, sin planteárselo más allá, atar a un anciano porque es más cómodo, le gustara que se lo hicieran a él cuando sea mayor, ¿no? Sí, eso está claro. Cuando lo trabajamos nosotros en las organizaciones, haces la pregunta y todo el mundo, cuando trabajas la empatía, te dice, no, está clarísimo que no, yo no lo quisiera para mí. Lo que pasa es que hay muchos factores que afectan a esta manera de hacer las cosas, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues nos hemos visto muy presionados con las caídas, con las demandas por las caídas y todas estas cosas, que nos ha llevado a pensar que pues casi mejor los tenemos sujetos y así no nos demandan, ¿eh? No solamente la comodidad, hay muchísima argumentación y es verdad que preocupa muchísimo las demandas, que es una realidad que se han producido, pero no solamente por parte de las familias, las entidades públicas también nos han exigido mucho en este sentido. No se pueden caer, no se puede pasar esto, no puede ocurrir nada, no puede haber ningún riesgo. Y claro, entonces al final claro. Los centros lo hemos pasado mal también. Bueno, doctora Urrutia, gracias por haber estado con nosotros y por esta labor que están desarrollando, y continúen en ello. Gracias. Uh-huh. Muy buenas tardes. Muchas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí. 1:00 p.m.